Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy te quiero hablar sobre el tempestario. El tempestario, pero esta vez no te voy a hablar solamente en teoría, te voy a hablar también en la práctica porque te voy a estar comentando, además de mi impresión de la clase, una build de farmeo. Una build de farmeo que es bastante versátil, te va a servir también para eliminar bosses pequeños como pueden ser los bosses de mazmorra. También te puede servir para algún evento que haya en el mapa, ¿no? Estos jefes que tienen 3 millones, para guaridas ocultas y también para fisuras del terror. Entonces te comento primero qué creo sobre el tempestario. La clase está muy bien, tiene muy buena movilidad, tiene ataques bastante enfocados a eliminar grandes cantidades de monstruos y para empezar está bastante bien. Está bastante bien, tiene bastante sinergia con invocaciones y bueno, nada, no lo he probado en PvP, pero en teoría tiene muchísimas herramientas que por supuesto las voy a estar trayendo al canal más adelante. Entonces, pasando a la build de farmeo, que ahí ven a mi familiar y a todo el mundo tratando de matar pues el dummy antes de que yo les avise. La primera habilidad de la que vamos a... O sea, te voy a comentar las habilidades, ¿no? Las habilidades que uso. Una es navegación rodante. Navegación rodante nos va a permitir mayor movilidad para farmear, ¿no? Para movernos por el mapa y además nos va a mejorar un poco el ataque primario y vamos a poder eliminar más fácil los grupos de monstruos. También tenemos Furia Tormentosa. Esto va a ser un buff. Lo vamos a usar en esta misma orden en la que te estoy hablando. O sea, yo organizo las habilidades de izquierda a derecha para ir ejecutándolas según me vaya haciendo falta, ¿no? Para que sea intuitivo. Entonces Furia Tormentosa va a ser un buff que nos va a ayudar a que, nada, navegación rodante haga más daño y podamos eliminar a los monstruos más fácilmente si son un poco más resistentes. Quebrantador nos va a ayudar cuando ya no tengamos el buff de navegación rodante. O sea, cuando ya no podamos movernos fácilmente con Quebrantador, tenemos unos dash y algunas posibilidades de invocar unos Zephyros que nos van a ayudar a matar un poco mejor los monstruos en los pequeños segundos que no vamos a poder usar navegación rodante. Navegación rodante es el core, ¿no? El núcleo de toda la build. Y por último tenemos Vórtice, que Vórtice, igualmente que Quebrantador, nos va a asistir un poco en ese momento en el que ya no tenemos esta habilidad activa. Entonces, la build se enfoca mayormente en movilidad y en aumentar el daño del ataque primario. Porque vamos a hacer un daño bastante decente y suficiente para eliminar los grupos de monstruos. Por supuesto, cuando ya entremos en cooldown, pues usaríamos el resto de las habilidades y para movernos, pues simplemente usaríamos de nuevo Quebrantador. Dejando el Zephyro en la ubicación, vamos a hacer también bastante daño, por lo que esta build, si ya te diste cuenta, está también enfocada un poco a las invocaciones, así que tiene varias formas de potenciarse. Entonces, vamos a hablar un poco de las esencias. Las esencias que estoy usando. Visión inflexible en el yelmo. Los golpes críticos de navegación rodante van a provocar una explosión de agua que va a infligir X cantidad de daño a los enemigos cercanos. Esto es que cuando estés patinando, vas a, con tu navegación rodante, usando tu ataque básico que va a estar mejorado también con otra esencia, vas a crear estas explosiones que van a generar un poco más de daño haciendo que tu ataque primario sea suficiente para eliminar a los monstruos. En el pecho vamos a ponerle, vamos a ver, caos arremolinado. Esto va a hacer que el vórtice, que va a ser la habilidad que vamos a usar cuando no estemos con caminación rodante, ahora haga que aparezcan hazers bajo los enemigos aleatorios cada segundo, lo que va a infligir daño y los va a lanzar por los aires. Esta habilidad es una especie de buff, o sea, es continua, o sea, va a rodearte y mientras tú vayas caminando, a ver, te la muestro para que lo veas. Mientras vayas caminando, van a salir esas explosiones de agua, ¿no? Esas hazers, y van a hacer daño. Te van a ayudar un poco a eliminar a los monstruos mientras te mueves en los grupos de enemigos y demás. Entonces, el pecho va a potenciar esa habilidad. En el hombro vas a usar Quebrantador, que también aumente un 10% de daño durante 4 segundos. Una vez que nosotros usamos Quebrantador, que dejamos el clon, ¿no? El Zephyro, que es en otra esencia es que se usa, o sea que se asigna, pues nada, va a hacer que tengamos durante 4 segundos un poco más de daño. Recuerda que yo tengo maestría nivel 1, o sea, nivel 1, te vas a dar cuenta que esta build funciona bastante bien siendo nivel 1, así que cuando tengas nivel 4, pues ya está. Seguimos con las muleras.
Las muleras van a hacer que Quebrantador ahora avance, inflija daño y repela a los enemigos en el camino y también conjure un Céfiro. Lo que va a hacer que cuando vayamos caminando va a dejar el Céfiro en el grupo de enemigos y el Céfiro va a ayudarte un poquito a eliminar a los enemigos. Las esencias de las armas primarias van a ser látigo rodante, que va a hacer que navegación rodante ahora potencie las espadas y esto va a provocar que tus ataques principales y tus céfiros y los de tus céfiros se conviertan en golpes de látigo arremolinados mientras te mueves. Es este efecto de tu ataque básico que va a hacer que tus céfiros y tú pues le den a todos los enemigos y nada, pues los mates a todos juntos, ¿no? Más rápido. Eso. La siguiente esencia del arma primaria va a ser una que hace que Filo de Ola también conjure un Céfiro durante 1.5 segundos después de golpear al mismo enemigo 4 veces. Aquí yo no tengo asignado Filo de Ola. Filo de Ola va a ser el ataque básico que vamos a usar cuando ya no esté activo Caminación Rodante, ¿no? Cuando Caminación Rodante ya no esté activo, bueno, y tengamos que usar Quebrantador, pues vamos a usar este ataque básico para darle a más enemigos. Es como un látigo, más fácil para darle a varios enemigos y nos va a ayudar un poco. Va a llamar un Céfiro, ¿no? Nada, nos va a ayudar un poco más a farmear. Entonces, a lo que respecta a las armas secundarias, vas a usar una para aumentar el daño de los Céfiros en un 15%. Ya como viste, la invocación de Céfiros es bastante normal en esta build, entonces bueno, aumentarle un 15% de daño va a ayudarte bastante, sobre todo porque, bueno, nada, a finales de farmeo los Céfiros hacen bastante daño, ya si te das cuenta te puedes asistir un poco con aumentos de daño, invocaciones y demás, que bueno, ya eso lo dejo a tu consideración, igual yo te voy a dar recomendaciones al final para que tampoco vayas solo, ¿no? Para ayudarte un poco. Y la segunda esencia del arma secundaria va a ser que Vórtice también aumente tu velocidad de ataque principal un 15% durante 3 segundos después de golpear a un enemigo. Lo cual va a hacer que, nada, vas a atacar más rápido y Vórtice, como es una habilidad continua y vas a estar golpeando enemigos constantemente, en general vas a tener más velocidad de ataque. En sí, esta es la build por la parte de las habilidades. Pero, no es menos importante, me voy a poner para acá, el set verde. El set verde va a incluir una buena parte del daño que necesitas para no necesitar tanto las maestrías, como puede ser por ejemplo el set de Isatar. Isatar con 4 piezas te va a dar, va a ver, con 2 piezas va a hacer que cada vez que derrotes a un enemigo obtengas un 30% de velocidad de movimiento adicional durante 3 segundos. Pero con 4 piezas va a aumentar el daño que infliges en 2.5 por cada 5% de aumento de velocidad de movimiento hasta un incremento máximo de 25%. ¿Qué pasa? Cuando tú usas esta habilidad, navegación rodante, su efecto te va a aumentar un 35% la velocidad de movimiento, haciendo que ya tú aumentes, mientras estés montado en tu ola, muy tranquilo, ya tienes aumento de daño, ya tienes un aumento de daño considerable. Con ese Isatar tú llegas con un 50% de velocidad de movimiento aumentada, ya llegas al máximo, o sea, ya tú llegas al máximo. Y recuerda que tú puedes aumentar tu velocidad de movimiento de manera pasiva, por ejemplo, con la gema Jade Ensangrentado. Teniéndola solo a nivel 1, tú vas a poder tener un 10% de aumento de velocidad de movimiento, que esto siempre te va a servir con el set de Isatar. Por ejemplo, con estas gemas solamente y con 4 piezas de Isatar, tú siempre vas a tener un 5% de aumento de daño. Entonces, con Caminación Rodante vas a aumentar 35, vas a tener 45 de velocidad de movimiento y solo con 5% más ya llegas a el máximo, que serían 25% de aumento de daño. Es bastante aumento de daño, a mí me gusta ese set precisamente para farmear. Las 2 piezas, vas a usar 2 piezas también del set de Vitus. ¿Por qué? Porque vas a aumentar la duración de efectos beneficiosos un 30%. Y la ola, o sea, este efecto de navegación rodante y este otro efecto del poder, bueno, a ver, que son nuevos y casi no me lo sé, Furia Tormentosa, se va a prolongar durante un tiempo extra para que lo puedas usar la mayor cantidad de tiempo posible y puedas, pues nada, aprovechar un poco más el efecto beneficioso. Y por último, vas a usar 2 piezas de Chalbas. Chalbas es un set que te permite, que el set como tal no se llama Chalbas, se llama Harapos de Guerra de Chalbas. Bueno, digo, lo simplifico un poco. Chalbas va a aumentar tu ataque primario un 15%. El daño, ¿no? Entonces cuando tú vienes aquí, esto es un ataque primario. Recuerda que las invocaciones también se benefician de tu ataque primario. Entonces vas a aumentar un 15% de daño
más el set de Izatar, vas a aumentar también, creo que son 22.5% de daño lo que vas a aumentar con Izatar, porque yo no tengo el 5% extra, porque, bueno, no llego, lamentablemente no llego. Y entonces creo que no llego. Ah, mira, sí, aumenta la velocidad de movimiento. Pues 4% por aquí, me faltaría un 1%, que creo que ese sí no lo tengo. Y bueno, nada, el tema es que llegas aproximadamente a un 40%. Casi un 40%, o puedes llegar a un 40% de daño aumentado con el set verde. Entonces, ya, entre el set verde y las habilidades tienes suficiente. Ahora yo te voy a hacer una demostración para que veas qué tal le va al set y a las habilidades, ¿no? Para que veas qué tal farmea. Pero bueno, nada. Una cosita importante antes es que no importa las gemas legendarias que tengas. O sea, importa, pero no importa. Lo importante es que, a ver, te pongas gemas de daño, gemas de daño porcentual, como puede ser Esperanza Embotellada, el mismo Jade Ensangrentado, gemas de 2 estrellas, como puede ser Lamento de la Madre. También te puedes poner gemas como, no sé, Poder y Mando, ¿no? Por ejemplo, aumentos de daño porcentual te vienen bien. Y Lamento de la Madre es muy bueno, por ejemplo. Consecuencias caóticas también es muy bueno, aumento de crítico. Y te recomiendo que, por supuesto, como en otros videos he hecho, que aumentes probabilidad de golpe crítico en tus armaduras legendarias, ¿no? Hay otros videos por ahí para aumentar más el daño, te invito a verlos. O sea, hay varios, hay bastantes en el canal. Así que por parte de las gemas no te preocupes tanto. Las gemas son un activo bastante ocioso, ¿no? O sea, no lo puedes estar modificando constantemente, así que no te preocupes por eso. Entonces, ahora te voy a mostrar cómo funciona la build en el terreno. A ver, por ejemplo, llegamos aquí. Lo primero que vas a hacer es usar tus dos primeras habilidades, que son específicamente para movilidad y buff. Una vez terminas, pues simplemente pasas a usar el otro set. Y se me quedaron estos aquí. Ya, y una vez se vuelve a cargar, pues vuelves con la habilidad. Y sigues. Recuerda que está en la maestría nivel 1. Cuando estemos en maestría nivel 4, pues va a ser muchísimo mejor. Así que no te preocupes por si ahora no es tanto daño como debería, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que cuando vas mejorando la maestría, pues nada, se facilita bastante. Pero si ves, yo todavía no pude, incluso usando como 100, o sea, ya usé los 100 de equipamiento y me faltan bastantes esencias incluso. O sea, como ves, los enemigos se eliminan con relativa facilidad. Incluso cuando vamos patinando. Cuando vamos patinando, va también eliminando relativamente fácil. Y solo con tu ataque básico. Yo usando el Hazer, por ejemplo, ahí mi ataque primario, dejo el clon, sigo mi ola. Esta es una zona de farmeo bastante decente, pero ves que es bastante grande. O sea, son bastantes grupos enemigos, no son 4 o 5 grupos enemigos. Haces un recorrido bastante grande. Y bueno, a mí me gusta. De paso, anótalo, es una buena zona. Haces este recorrido siempre y te va a servir. Me quedaron unos. Okay. Se nota que me falta un poquito de daño, pero no marca la diferencia. O sea, con gemas también de 2 estrellas que aumenten un poco más de daño, es relativamente fácil, pues, eliminar un poco más fácil los monstruos, ¿no? O sea, eliminar los monstruos. Solo con el ataque básico, ¿eh? Ah, eso sí, cuando aparece un amarillo, pues hay que darle. Hay que darle un poco. Pero solo con el ataque básico, vas con tu látigo, eliminándolos a todos, sigues. Más o menos. Cuando hay enemigos azules es un poco más complicado. Azules, amarillos, legendarios. También te quería comentar que existen builds para aumentar el daño con invocaciones, que ya van más orientados a eliminar un solo enemigo, ¿no? Puede ser el jefe de Inferlicario y jefes así, ¿no? Jefes que tengan bastantes millones de vida, que bueno, que están más potenciados. Voy a estar trayendo al canal otras builds de Tempestario, así que no te preocupes. Pero si te interesó este video, si te gustó este video, definitivamente no te puedes perder este video de aquí,
en el que te hablo sobre las invocaciones y es un buen comienzo para potenciar tu tempestario y un poco hacer introducción a las guías que te voy a estar trayendo. Así que no te pierdas este video de aquí que te interesa. ¿Ya? Es todo.